la tarde con 6 minutos, continuamos con este tema y estamos ya con la decana del Colegio de Biólogos del Perú, la señora Soledad Osorio, para que nos dé su punto de vista respecto a esta problemática que viene preocupando a la ciudadanía de nuestro país, más allá del tema del coronavirus, el dengue, que además ha tenido unos números muy altos el año 2019. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo entender la llegada del dengue a la ciudad de Lima, precisamente al norte del país, cuando la mirada estaba básicamente en la parte de la selva peruana? Bueno, tenemos los medios de comunicación, sean por terrestre, vía aérea, ¿no? Y eso hace la facilidad, ¿no?, de que las personas que ya están enfermas, ¿no?, de dengue puedan desplazarse de diferentes puntos y a Lima, ¿no? Entonces esa es la forma como llegan de lugares, ¿no?, donde ya existe el dengue. Pero tengo entendido que los primeros casos en Lima, que son de Lima Norte, digamos son casos de personas enfermas en primer momento, o sea, no contagiadas o que han estado en la selva, salvo los que vienen de Brasil o Bolivia. Sí. Sí, también otra forma de transmisión es ya con personas que han venido de otros lugares, se encuentran en esta zona, y bueno, tenemos también el vector presente, que es el zancudo, Aedes aegypti. Al picar a esta persona que ha venido de otro lugar ya infectada, va a contagiar, bueno, va a picar a través de la picadura, va a transmitir el virus, y es en esta forma, sin haber viajado, pero tenemos el problema ya con una persona enferma, ¿no? Y claro, y el riesgo es que en las zonas más afectadas, que es de Lima Norte, Comas, Caraballo, etcétera, son zonas en las que en algunos lados no hay acceso a agua todo el día y entonces acumulan este elemento en recipientes y a veces sin tapas. Sí, también es otra de las formas, ¿no?, donde el zancudo se va a continuar pues, proliferando, ¿no?, en estos cuerpos de agua, en aguas almacenadas, como indican, ¿no?, los diferentes recipientes, incluso agua de lluvia, ¿no? Tenemos también en esta época del año, ¿no?, las lloviznas en Lima, ¿no?, son extrañas, entonces se acumula, y estos cúmulos que se tiene de agua en diferentes depósitos que están dispersos en los techos, en las azoteas, ¿no?, en los jardines, y va a ser suficiente para que el zancudo ponga nuevamente, ¿no?, sus huevos y se vuelva a reproducir, y así tenemos constantemente los zancudos, ¿no?, presentes en estas zonas donde hay pues medios para que se pueda reproducir a través de estos cuerpos de agua. Decana, para poder instruir a la ciudadanía y se pueda evitar, digamos, este contagio, esta enfermedad que se produce después de la picadura del Aedes aegypti, ¿podría explicar todas las causas que podrían ocasionar que una persona finalmente se encuentre con esta picadura, las circunstancias usted estaba señalando, pues el acumular agua, incluso el agua de lluvia, o que ya hay una persona infectada en la zona? Por favor. Sí, justamente es importante, ¿no?, de conocer estos lugares donde se reproducen los insectos, en este caso Aedes aegypti, que es el vector que transmite, ¿no?, el dengue. No solamente el dengue, ¿no?, también es chikungunya, Zika y la fiebre amarilla urbana. Son varios virus que puede ser transmitido cuando hay personas que vienen ya con esa enfermedad a diferentes lugares, ¿no? Se van a poder reproducir en estos cuerpos de agua. Por eso es importante que la población tenga en cuenta que cualquier recipiente de agua común pueda servir para que se puedan reproducir. Incluso se han encontrado recipientes increíbles, como por ejemplo es el escurridor de platos, de uno que en la casa termina del lavado de la vajilla, lo coloca en su recipiente, y esa agua que ha goteado de todos estos platos que se han lavado va a ser suficiente para que se encuentren. Hemos encontrado larvas, ¿no? Entonces, no importa que el agua sea limpia o sucia. Están ellos pues ahí buscando siempre la fuente de agua, ¿no? Entonces es muy importante que no almacenemos agua. También a veces tenemos la costumbre de colocar las plantas, ¿no? Floreros. Los floreros, ¿no? En los cementerios, por ejemplo, un lugar donde se colocan, ¿no?, las flores, es mejor utilizar arena húmeda en vez de agua, ¿no? Entonces eso va a mantener las flores frescas, pero no colocar agua, ¿no? En los cementerios también se han encontrado estas larvas de zancudos, que es un lugar donde las personas dejan sus aparatos florales y luego
se quedan ahí pues por días, ¿no? Sí. Con esto, y es suficiente para que puedan reproducir. Entonces es importante de que tome en cuenta la población para evitar esta forma, ¿no? De darle el sustrato, en este caso el agua, suficiente como para que los zancudos se sigan reproduciendo y puedan picar a personas enfermas, y así se va transmitiendo, ¿no?, la enfermedad. Incluso hay casos donde en las tapas de alguna bebida en la calle se ha encontrado que acumulaban pues ahí los huevitos del Aedes aegypti, y esto entonces responde a lo que siempre se habla, incluso con el tema del coronavirus, la higiene, el aseo, el orden, ¿cuánto contribuye a evitar que proliferen esas enfermedades? Efectivamente, es importante tomar en cuenta, ¿no?, todos estos puntos donde se puedan reproducir en este caso el vector del dengue, Aedes aegypti, y evitar, ¿no?, su transmisión. Algo que también es importante es de ver que a veces en lugares donde no ha habido el dengue, ¿no?, se extrañan, a veces dicen cómo apareció, pero también hay que tomar en cuenta la población que se moviliza. Por ejemplo, sabemos que en el norte, ¿no?, de nuestro país tenemos excelentes cultivos de mangos, ¿no? Y también es zona endémica de dengue. Entonces, si un trabajador bueno, es llamado para sus cualidades, ¿no?, del cultivo del mango a zonas como, por ejemplo, pueden ser lugares donde no ha habido, pero está llevando ya, ¿no?, en este caso que estuviera infectado este trabajador, por motivos laborales se desplaza a otra zona donde no hay, pero sí está el zancudo, va a ser suficiente para que pueda picar a esta persona enferma. Luego van nuevamente allá a colonizar, ¿no?, los zancudos esta zona, y van a picar a personas que van a ser los primeros casos seguramente. Entonces es muy importante los cuerpos de agua, mantenerlos pues lejos, ¿no? Las llantas, por ejemplo, ¿no?, claro, que también, son colocadas, abandonadas en diferentes lugares donde son botaderos, ¿no? Y hemos visto que suficiente con un poco de agua, ellos van a sobrevivir y van a hacer un ciclo completo y van Unas gotas bastan. Efectivamente. Incluso, entonces, esa es la desventaja. Usted señalaba, por ejemplo, diversas situaciones y cuánto ayuda la alerta temprana de los síntomas, de reconocer que uno va teniendo esta enfermedad a fin de que pueda ser tratado y de pronto evite que más mosquitos le piquen y luego retransmitan la enfermedad. Hablemos de los síntomas, las primeras señales de alerta, porque a veces se confunde con otras enfermedades también. Sí, bueno, eso sabemos a través del Ministerio de Salud, que ya nos ha enviado las comunicaciones, ¿no?, a través de los medios de comunicación, que es, bueno, la fiebre, ¿no?, el dolor muscular, articular, ¿no?, también un dolor de presión ocular. Claro. Y bueno, estos síntomas, ¿no?, que pero que van siendo progresivamente, que ¿no?, aparecen, ¿no?, y por eso es recomendable de que acudan a su centro de salud más cercano para que puedan realizar la toma de muestras, ¿no?, y puedan descartar que se confirma o se descarta, ¿no?, la presencia del virus. Es necesario acudir a los establecimientos de salud en forma oportuna. Ahora, hay diversas variedades de dengue también, y hay uno de ellos el que nos afecta más. Por favor, explícanos, ¿cuáles son las variedades y cuál es el que nos está causando estos niveles de preocupación? Sí, tenemos información de nuestro, el Ministerio de Salud, que nos informa que tienen 4 serotipos, ¿no?, y ellos van a ser detectados en los laboratorios, ¿no? En estos laboratorios tenemos colegas biólogos que están trabajando en la detección de estos diferentes serotipos para poder informar a sus lugares, ¿no?, de centros del Centro de Servicios de Salud, y puedan tomar las medidas preventivas, sobre todo para vigilar, ¿no?, en forma más, se puede decir, más permanente, ¿no?, este vector que no esté presente en estas ciudades. Las labores de prevención realmente son muy importantes para evitar, ¿no?, estos casos. Es necesario. Ahora, si el Aedes aegypti transmite dengue, zika y chikungunya y fiebre amarilla urbana, y fiebre amarilla urbana, ¿por qué ahora estamos con mayor número de personas que tienen dengue? ¿Cómo entender si este animal transmite, este insecto transmite todas estas 4 enfermedades? Sí. Por suerte no hemos tenido todavía las otras enfermedades, y bueno, es lo que tenemos más acumulado, se puede decir, ¿no?, más casos del dengue frente a otro tipo de enfermedades, ¿no?, también por virus transmitidos por este vector. Felizmente, como decimos, no tenemos en nuestro país
todavía estas otras enfermedades. O si son casos muy aislados, ¿no? Sí. Entonces que no contribuyan a la proliferación efectivamente, y este contagio. Y hay que mantener así, ¿no? Como digo, las medidas de prevención nos van a asegurar el control de la enfermedad. Pero los síntomas son similares. Sí, algunos están variando, sí, otros no. Porque uno de ellos sí se contagia a través de la vía sexual, que es el Zika. También, sí. Sí. Y allí habría que tener mayor medidas de prevención y todo. Exactamente. Ahora, ¿en qué casos es más posible que las personas terminen falleciendo? Conocíamos el caso de un niño, por ejemplo, de 3 años que había muerto por el dengue. Sí, es importante acudir a tiempo a los servicios de salud para que hagan el diagnóstico. Justamente en esos centros de salud les van a orientar dónde ir, dónde tomar la muestra y tengan sus resultados a tiempo. Pero si no acuden a tiempo, realmente tenemos ya los casos lamentables, ¿no? Es muy importante, frente a estos signos que se han indicado ya a través del Ministerio de Salud, acudir al centro a tiempo para poder controlar su enfermedad. Eso es lo más recomendable. Correcto. Entonces, además, las medidas de prevención, sí. La higiene, muy importante, y acudir al médico a tiempo. Sí. ¿Alguna otra recomendación que quiera darnos? Sí, sería importante también hacer llegar nuestros mensajes hacia la comunidad para evitar que acumulen agua, también en nuestras lenguas nativas, ¿no? Sí. No todos a veces nuestras comunidades tienen, ¿no?, el castellano como lengua, entonces sería importante también de enfatizar, ¿no?, estos mensajes, estas recomendaciones, estos consejos en sus idiomas nativos. Sería ideal para que podamos tener una cobertura en la prevención. Realmente con la prevención nosotros vamos a evitar todos estos problemas de la salud pública, en este caso. Y además también el tema del coronavirus, guardar la calma. Sí, también. Esperemos que no tengamos los casos o de inmediato el control definitivo, ¿no?, para que no prolifere. En su opinión, y en segundos le pido en su opinión, ¿cree que estamos preparados para la posible llegada del coronavirus a nuestro país? Sí, tenemos información a través del Ministerio de Salud que ya se han establecido, ¿no?, los lugares donde se pueden aislar, ¿no?, y tomar todas las medidas preventivas en los terminales, por ejemplo, ¿no?, aéreos, terrestres, ¿no? Es importante de tener todas estas medidas y acudir de inmediato al centro de salud que se han recomendado para evitar la proliferación. Sobre todo descartar, ¿no?, si hubiera alguna sospecha, sobre todo viniendo de lugares donde ya sabemos que son epidemias en este caso, ¿no? Ya es una pandemia. Muchas gracias, señora Soledad Osorio, por sus alcances de estudio con nosotros, la decana del Colegio de Biólogos del Perú.